¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Por mión. Lo iban a matar. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Ya estamos. Que por la miada lo iban a matar. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal está con nosotros aquí mi buen amigo el doctor Dagoberto García con la historia del diagnóstico del embarazo. El diagnóstico, doctor. ¿Qué tema trae preparado usted? Discúlpeme. Pues pudiéramos... Primero, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Ya lo saqué de balance. Como diario, doctor. Pero le agradezco que se tome el tiempo de venir hasta aquí, siendo que es un hombre tan ocupado ahora que anda, bueno, al tingolilingoli, como decía mi madre. De lado a lado. De lado a lado. ¿Qué decía tu madre? Así es. No, este no se aparece porque ándale con el tingolilingoli de un lado a otro. Sí, pues muchas gracias, doctor, por su invitación. Usted sabe que sí andamos muy ocupados, pero es un placer estar aquí con ustedes, con los radioescuchas. Es algo que nos mueve, que nos gusta, que nos motiva, porque algo tenemos que hacer cuando la sociedad nos ha dado tanto, ¿no? Y parte de ese dar, pues es parte del ser humano. Realmente hay que dar. O sea, agradecido con venir al programa. Por supuesto. Eso no le quita que me debe 2 cenas. Pues usted 3, doctor. No. Ya me la está subiendo. Era 1 y usted me debía 2. Bueno, vamos a emparejar esas deudas. El tema es que vamos a hablar de la historia del diagnóstico del embarazo, pero más que la historia, doctor, yo creo que vale la pena meternos un tema fundamental hoy en día que tiene que ver con no hacer un diagnóstico de embarazo, porque eso pues obviamente tiene que ver clínico y tiene que ver una parte también desde el punto de vista del laboratorio, sino hablar de un tema un poco más profundo, en donde hoy en día es de suma importancia establecer, además del diagnóstico del embarazo, lo que es un diagnóstico prenatal. Es decir, el diagnóstico prenatal nos va a servir en todas aquellas pacientes que por alguna razón tienen antecedentes o cuentan con alguna patología que pudiera alterar el curso del embarazo, o lo que vemos hoy en día en las mujeres trabajadoras, que ya se embarazan de forma tardía. ¿Qué es tardía? Bueno, pues a veces arriba de los 33, arriba de los 35 años, y obviamente que esta prolongación del inicio del embarazo va a conllevar a que los cromosomas que se encuentran dentro de las gónadas, que se están produciendo mes con mes, pues no tengan las mismas características de producir un feto adecuado, y por lo tanto tenemos que tener un diagnóstico prenatal muy efectivo para evitar o detectar malformaciones, alteraciones durante el curso del embarazo con mucho tiempo, ¿no? De ahí entonces que el diagnóstico prenatal pues es hoy en día ese conjunto de técnicas que en cierta manera nos van a ayudar para conocer la adecuada formación y el correcto desarrollo del feto antes de su nacimiento, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante. A mí lo que me llama mucho la atención es la evolución a llegar a esto, en donde antes era primero nomás con que sobrellevaran el embarazo, y segundo, después a tratar de mover o acomodar al bebé desde afuera, pero no había forma de verlo. No. Y luego que todo saliera bien y esperando que el chiquillo viniera bien. Y que no hubiera eclipses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues era algo que se asociaba ¿Serio? a problemas con la naturaleza, ¿no? Es decir, cuando no, el ser humano dentro de su desarrollo en la historia, metiéndonos un poquito en la historia, sí, eso me gusta. Y que no tenía forma de determinar alguna alteración, pues nomás le pedía a Dios, ¿no? Y quiero decirle que no estamos tan lejos de repente de que en nuestras comunidades, en donde todavía la población carece de atención médica, que es a veces muy recurrente, que las complicaciones y los riesgos del embarazo solamente lo detectemos al final cuando la paciente acude a la atención.
¿Por qué? Porque no hay la forma de que esta paciente pueda identificar algún riesgo durante el embarazo. Entonces, resulta cierto que este mosaico todavía dentro de la zona geográfica en México, pues determina que hay pacientes que no acuden a una consulta prenatal. Y entonces pues se queda así con ese... O sea, como mis manos de médico a la hora de tocar le va a meter espíritus malignos. No, no tanto. No, me refiero... Le exageré. Sí, ya... Sí, ya le exageré. ¿Qué está fumando, doctor? No. Yo digo, no. Más bien, estamos hablando un poquito de la idiosincrasia, estamos hablando un poquito de la falta de cultura en esos ambientes, ¿no? En donde todavía el machismo, a veces como parte del compendio de la pareja, pues también impide acercarse a un médico, porque eso pudiera determinar alguna alteración dentro de la relación. Entonces, bueno, son pacientes que se embarazan y van a la buena de Dios, es decir, no hay un diagnóstico, no hay una certeza de cómo va el desarrollo de ese bebé, no se permite una herramienta de diagnóstico para ese desarrollo del embarazo, y entonces son pacientes que pues están ahora sí que al fenómeno natural, ¿no? Inclusive son pacientes que a veces se atienden en casa con todos los riesgos que conlleva una atención en casa, ¿no? ¿A poco todavía? Sí, claro, sí. Inclusive, digo, ahorita estaba leyendo aquí en el periódico, es muy difícil poder crear hospitales en cada una de las zonas del estado, no digamos del país, ¿no? Pero del estado tenemos zonas en donde usted llega a Colotlán, por ejemplo, y tarda 3 horas, y luego de ahí de Colotlán agarra un jeep y se avienta otras 3 horas para llegar a Huejuquilla, por ejemplo, ¿no? Entonces son zonas extremadamente inaccesibles para el servicio, en donde a veces las complicaciones por alguna enfermedad o complicaciones durante el embarazo pues van a conllevar que la paciente tenga un riesgo mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque no se pueden detectar, y eso condiciona que la paciente, en lugar de trasladarse a atenderse a un hospital, decide atenderse en casa con una comadrona o con una partera que se ha desarrollado ahí en la comunidad, ¿no? ¿Qué les parece? Qué interesante, con mi buen amigo el doctor Dagoberto García, ginecólogo, director del Hospital Lomas Providencia. Vámonos al bisturizazo, 3122-1190, 3647-1883, Austin, Texas. Te quiero escuchar. Saludos allá a Abby Edith. ¡Vámonos! Agarraron cagando por ahí. Tararararaira. Llega la mujer. Ay, viejo. ¿Qué tienes, mi vida? ¿Qué tienes, mi amor? Ay, mi mamá me acaban de avisar que se murió. Ay, mi vida. No te preocupes, mi amor. Mira aquí, saca 2,000 pesos el amigo. Vete por unas coronas, las que alcances. Ay, gracias, viejo. Si no encuentras corona, pues bohemia, vieja, de la que se... Estaba triste. Ay, Gilberto, este es un programa muy serio, con un invitado también muy serio, que es mi buen amigo el doctor Dagoberto García. A ver, entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es, ¿para qué nos vamos tan lejos? ¿Qué le gusta, doctor? ¿25 años? 25 años en donde los armamentos para diagnosticar el embarazo eran todavía muy rudimentarios y empezaban los albores del ultrasonido, que fue el arma más eficaz que Dios nos ha dado a los humanos para inventar, para poder ver al bebé, y que ha cambiado la perspectiva completa. Sí, pero claro. antes de eso, pues no había nada. Sí, no teníamos un bagaje importante desde el punto de vista de herramienta diagnóstica. El ultrasonido, pues tiene desde su descubridor, desde su autor, el doctor Jan Donald, que es uno de los pioneros en la ¿Sí sabe que él es pariente mío? ¿Sí? ¿Por qué, doctor? Jan el Prieg. ¿Por qué? Prieg. Yo Prieg. soy priego, entonces él es Prieg. Ok. No, pero él no es Prieg. ¿Sí? No. Sí, serio, búsquelo ahí en el diccionario. Bueno, voy a darle una buscadita, porque se me hace que usted me está cotorreando, doctor. No, es Prieg. Yo soy priego, si se fija cómo se parece. Sí. Prieg, es que es francés, es Prieg. No, él no es francés, es norteamericano. No, pero tenía una rama francesa. Ah, bueno. Nada más que como pierden el apellido materno acá, entonces... Andaba por acá este hombre. ¿Okay? Bueno, gracias al doctor, más o menos ahí por los años 70s, 80s,
viene a desarrollarse esta técnica, y esta técnica, digo, le puedo comentar que, como bien lo menciona, hace 25, bueno, hace 30 años. Hace 30 años los primeros diagnósticos de ultrasonido, solamente el médico podía distinguir la caloca, o sea, la cabeza del bebé, podía distinguir el abdomen y ver algunas que otras estructuras óseas, pero ya hablando de un embarazo de término. Hoy en día, el desarrollo tecnológico de esta herramienta, pues permite revisar y permite, en cierta manera, medir flujos de las arterias cerebrales, permite medir flujos de las arterias renales y permite detectar malformaciones congénitas o malformaciones tan específicas que hoy en día, pues gracias a estas técnicas, podemos ahora sí tener marcadores que nos pueden decir en ciencia cierta con qué expectativa, con qué pronóstico un bebé puede estar sano o no puede estar sano, ¿no? Entonces, este desarrollo hoy inclusive acercándose al Doppler, que es un modo pulsado de mandar sonido hacia el feto, nosotros determinamos si hay riesgo crítico de este paciente. A través de ultrasonidos de cuarta dimensión podemos detectar volúmenes en el feto y medir cavidades en el feto que obviamente pues dejan maravillado a toda la ciencia, ¿no? O sea, realmente hoy en día la sociedad cuenta con este recurso, pero también con gente muy preparada en el ámbito de ultrasonografía, por lo que llega a ser una herramienta de primer orden, no invasiva, para determinar un diagnóstico y para hacer un diagnóstico prenatal, ¿no? De cosas, digo, que son rete chiquitititas, o sea, no, que no tiene bien el septum del corazón, entonces ya desde antes ya están preparando que tiene una comunicación interauricular, por así decirlo. Sí, y esto en cierta manera, pues también, gracias a los abordajes de mínima invasión, lo que es la cirugía fetal, pues hoy en día hay algunas patologías que se pueden tratar intraútero, es decir, podemos detectar alteraciones a través de los conductos urinarios y poder hacer esas ablaciones de alteraciones. Podemos detectar en embarazos gemelares esas anomalías en donde un feto, por así decirlo, se come al otro feto, hablando desde el punto de vista de nutrición sanguínea. Bueno, pues la placenta a veces, de acuerdo a la posición y a la localización y a la formación, la placenta de uno absorbe más la sangre del otro, entonces podemos hacer derivaciones vasculares con esta técnica de ultrasonido y una punción, que ya es un método invasivo, y podemos determinar en cierta manera un mejor desarrollo para esos gemelos, ¿no? Entonces realmente hoy en día las técnicas de invasión dentro del embarazo pues permiten en mucho mejorar el pronóstico de los fetos y en cierta manera también detectar cualquier alteración que en su momento pudiera ser viable de alguna corrección dentro del útero o cuando nace este bebé de rápido tratamiento pues pudiera tener un mejor pronóstico de salud, ¿no? Ahora, cuando tú estás hablando de todo este arsenal en donde antes yo nomás veía que lo máximo y después de no sé cuántos meses de embarazo era el rayos X, y hoy con una pequeña punción sacando células son capaces de hacer diagnósticos cromosómicos. A ver, platícame. Sí, bueno, dentro de estas técnicas tenemos que primero identificar que estas técnicas nos van a permitir detectar una anomalía del desarrollo tanto en la forma, tanto en la estructura y también en la función. Esto es, ya estamos hablando de aspectos de tipo molecular inclusive, entonces podemos determinar qué tanto riesgo tiene el bebé, ya sea de forma familiar, de forma única o múltiple. Entonces, dentro de estos defectos podemos encontrarlos alrededor de un 3% de los nacidos, más o menos van a presentar una anomalía, es decir, que de acuerdo a las cifras tenemos 3 rubros muy importantes. Anomalías cromosómicas, que son casi las responsables en un 12% de todos los defectos. ¿Cuáles son estas anomalías cromosómicas? Bueno, pues voy a mencionar uno que es el síndrome de Down, por ejemplo, que afecta 1 de cada 700 recién nacidos vivos, ¿no? Luego tenemos las enfermedades hereditarias y que estas explican casi el 28% de los defectos congénitos. Su diagnóstico con estas técnicas vamos a tener
que dentro de las más frecuentes de las enfermedades hereditarias, pues lo que conocemos como fibrosis quística, la distrofia miotónica, el riñón poliquístico, en fin, una serie de alteraciones que están relacionadas con estas enfermedades hereditarias. Y luego tenemos las malformaciones, que esas justifican más o menos el 60% de todos los defectos congénitos. Su diagnóstico se realiza prácticamente en todos los casos mediante la exploración ecográfica de alta resolución, lo que estábamos comentando. Entonces, el 60% de estas malformaciones, el ultrasonido viene a ayudarnos en mucho para hacer un diagnóstico certero de ellas. Entonces, en el 60% los vamos a identificar a través de esta herramienta. Luego, estas técnicas de diagnóstico no invasivo, pues tenemos prácticamente aquellas que no van a provocar daño o que tienen poco riesgo de provocar alguna alteración. Y bueno, no debemos de perder que dentro de ellas lo más importante pues es la historia clínica. La historia clínica nos permite identificar un historial en la paciente que nos determine qué paciente tiene riesgo y qué paciente no tiene riesgo. Y luego de ahí, nosotros encaminar, de acuerdo a la historia clínica y de acuerdo a su expediente médico, a qué paciente le vamos a hacer algún examen. Y entonces empezamos con las menos agresivas y no invasivas. Estamos hablando de aquellas pruebas que hacemos con la primera prueba, que es una prueba de ADN en la sangre materna, para determinar qué tanto riesgo tiene la paciente de padecer alguna alteración de tipo cromosómica. Y luego tenemos la prueba analítica, más o menos la realizamos alrededor de entre las 9 y 12 semanas, y en estas vamos a identificar dos. Una, que es la hormona coriónica, la hormona de la fracción beta del corio, que es lo que produce la placenta, y luego tenemos otra que se llama proteína plasmática, ¿no? Son elementos que nos pueden ayudar en cierta manera para detectar algunas alteraciones de tipo cromosómico. Y tenemos la ecografía, que ya bueno, pues ya lo hablamos, la ecografía, que es un método de exploración imprescindible en el ámbito del diagnóstico, y en este momento, bueno, pues tenemos áreas de aplicación muy importantes. Primero, segundo y tercer trimestre. Y ahorita lo vamos a platicar porque ya me está levantando la mano. Y decirle, lástima Margarito, se te acabó el tiempo. Vámonos al Vistorizazo, Austin, Texas, te quiero escuchar. Nuestro teléfono aquí en cabina, 3122-1190, 3647-1883. Estas canciones están re buenas. No, ponme la del que salió. Ya nos pusieron como la chancla ya. Hombre, si era de, ya ve para quién le manda andar de... Ya estamos aquí de regreso en tu programa Quiero Vivir. Con nosotros un gran invitado, él es el doctor Dagoberto García. Vamos a sacar esta llamada. Mariana Carvajal, Santa Cruz de Tlaquepaque, ¿me puede recomendar un médico especialista en fertilidad con mucha calidad humana? Sí, claro. Ahí en el hospital tenemos todas las áreas de la subespecialidad, y en el área de fertilidad tenemos al doctor Manuel Casillas. Si quiere hablar al 3642-1690, repito, 3642-1690 para que le dé una cita con el doctor, con todo gusto. Así de que ya lo saben, recuerden que el doctor Dagoberto García es director del Hospital Lomas Providencia. Y bueno, en este contexto de avances de tecnología, en donde no nada más estamos viendo ya imágenes, sino de que estamos viendo situaciones moleculares, situaciones que en un momento dado te pueden dar, ahora sí, como ese indicio de intervenir desde afuera. ¿Es una realidad en la práctica cotidiana o todavía sigue siendo como de investigación y todavía vamos a ver si sí o si no? No, ya está bien establecido, ya existen protocolos bien identificados de manejo para este tipo de anomalías, es decir, ya ahorita se establece que toda paciente que ya en la historia clínica se detectó un riesgo, bueno, ya los niveles de estudio han pasado en diferentes etapas, es decir, tenemos la identificación del ultrasonido de primero, segundo y de tercer nivel. En el primer nivel, pues bueno, es aquel ultrasonido donde los ginecólogos en general realizan
ultrasonidos, válgame la redundancia, de forma ordinaria en las consultas, y bueno, nos sirve para detectar alguna alteración. Cuando tenemos una paciente de riesgo y el médico sospecha algo, bueno, en el primer trimestre del embarazo se deriva a un centro de alto nivel, o donde se encuentran equipos de alta resolución, con flujo Doppler o con cuarta dimensión, para que nos permita detectar estas imágenes. Es decir, se sugiere que entre la semana 11 y 14 del embarazo en pacientes con riesgo se pudiera revisar un elemento que se llama translucencia nucal, que es esa bolsita que se forma en la nuca durante el desarrollo del embrión, y que cuando rebasa arriba de los 3 milímetros es sospecha de que ese bebé pudiera tener algo. Entonces se revisa su hueso nasal, y ante la ausencia de este hueso nasal, pues ya tenemos casi un 80% de posibilidades de pensar que este bebé pudiera tener alguna trisomía, ¿no? Entonces, sí, ya está bien. ¿Una qué? Trisomía, lo que llamamos dentro de ella es un síndrome de Down, por ejemplo. ¿Trisomía? ¿De dónde viene esa palabra? Trisomía viene de lo que se identifica como cromosoma, es decir, dentro del desarrollo de los cromosomas tenemos la suma de los dos elementos celulares, y esa suma pues hace 46 cromosomas. Cuando estos cromosomas se van hacia un lado hacia otro, se empiezan a hacer alteraciones, y entonces esas alteraciones, pues existen diferentes niveles de conocimiento para identificar alguna patología. Entonces, cuando hablamos de trisomía, es que está enfocado a que el bebé no tiene completos sus cromosomas, y por eso la llamamos trisomía 18, no trisomía 21, y así, porque deben de ser 24 cromosomas. Entonces, de ahí viene el término de trisomía. Y dentro de las trisomías, uno de ellos es el síndrome de Down, más característico en los embarazos. Entonces, esto es lo que hacemos en el primer trimestre. En el segundo trimestre... Pero ¿cómo? A ver, espéreme tantito. Usted está como a caballo desbocado. Es que nos faltan como 20 hojas, doctor. Pues no le hace, hacemos más programas, no le hace, pero ¿cómo me estás hablando de 3 milímetros? O sea, para 3 milímetros, no son 3 centímetros para poder visualizar adecuadamente, me estás hablando de 3 milímetros. Sí, claro, porque en un bebé de un embrión, ¿un mes? No, estamos hablando de 11 semanas, 11 semanas. Que son alrededor de 2 meses y medio. Okay. Este embrión a los 2 meses y medio mide alrededor de 2.5 centímetros. Es decir, la cabeza mide alrededor de 0.5 centímetros, medio centímetro. De ahí entonces que la translucencia nucal, que es esta bolsita de líquido que se forma en la nuca del embrión, pues no debe de rebasar los 3 milímetros. A ese nivel de resolución tenemos hoy los equipos de ultrasonido. O sea, vemos cosas verdaderamente impresionantes. De veras, es maravilloso hoy en día, inclusive ya cuando hablamos de la quinta dimensión, estamos viendo ya bebés en volumen, pero además con movimientos en tiempo real. ¿Quinta dimensión? Se me hace que es el bebé que viene el año que entra. O sea, no, doctor, creo que la quinta... Bueno, me acuerdo que había un programa de la quinta dimensión. Sí, empezamos con una tercera dimensión, nos fuimos a la cuarta dimensión. Esto estriba en la resolución de los equipos. Pero ahora ya tenemos, por así decirlo, una quinta dimensión, que esto nos permite ver el bebé en tiempo real. Es decir, cuando hacemos esas imágenes se hacía tridimensional porque se captaban de un ángulo, de otro ángulo, de otro ángulo, y luego en la computadora se formaban esas imágenes, 3 dimensiones. Viene la cuarta dimensión, en la que tenemos otro elemento más que se agrega, que es la parte de los flujos. Y finalmente hoy, la parte del movimiento. Entonces hablamos de la quinta dimensión, pero precisamente va enfocado a ese nivel de resolución de los equipos, ¿no? O sea, ver en 3D, pero en movimiento. Esa sería la quinta dimensión. Básicamente, sí. O sea, es tan rápido ya el screening, o sea, la forma de hacer el diagnóstico del equipo, que nos permite identificar alteraciones en tiempo real, ¿no? No. A ver, vamos a seguirle, porque ahorita me quedé pensando en qué momento... Es que la obstetricia es otro mundo, doctor. No, ya me di cuenta. Sí, no nada más es... Es que nazca el chiquillo. Sí, no nada más que nazca el bebé, no. Hay ciencia. ¡Push! Hay arte. Hoy con nosotros el doctor Dagoberto García, bueno, ya lo están oyendo, él es un gran amigo, gran ginecólogo, director del Hospital Lomas Providencia, con este tema tan interesante de hasta dónde se está llegando en esta historia del diagnóstico prenatal, del diagnóstico de embarazo y todo lo que trae consigo. Ya
estando en el segundo trimestre, es importante determinar, de acuerdo con estos parámetros de ecografía, alteraciones desde el punto de vista de malformación. Más o menos entre la 18 y la 20 semana, en donde ya se ha formado completamente el feto, en donde ya tenemos características de cómo van a ser los órganos, de cómo son sus cavidades, de cómo son sus sistemas, entonces podemos establecer a ciencia cierta si el bebé va a tener alguna malformación, porque a partir de esta semana prácticamente el bebé crece y engorda, o sea, está en desarrollo y crecimiento y ya tiene prácticamente todos sus órganos formados, por así decirlo. Y entonces en donde nosotros podemos determinar que hubiera problemas en ese sentido. Ahora, tenemos las técnicas combinadas. Cuando estamos sospechando alguna alteración desde el punto de vista ecográfico, entonces hacemos la prueba que ya comentábamos de la toma de sangre de la paciente para tener lo que se llama como un triple marcador o doble marcador. Y luego, después de estas pruebas, tenemos ya lo que viene a ser, que no es invasivo, pero que detecta riesgo en la paciente como diagnóstico prenatal, sobre todo hablando del tema de la hipertensión, en pacientes que pueden desarrollar preeclampsia, que como sabemos la preeclampsia, que es un tema aparte, que tendremos que revisarlo en alguna otra ocasión, pues es una patología de riesgo para que este bebé tenga una restricción dentro de la placenta, esto es, la sangre que en lugar de llegar al 100% nomás llega a un 60% y entonces pues va a conllevar alteraciones de este bebé desde la forma de su desarrollo y crecimiento a que el bebé tenga bajo peso al nacer o no pueda nacer. A veces el problema de la preeclampsia o de la hipertensión pudieran derivar en alteraciones como la muerte del feto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estas pacientes de tener marcadores que nos permitan hacer un diagnóstico más efectivo oportunamente. ¿Qué les parece interesante? Pero tenemos que irnos a un bisturizazo. Ya está nuestro chat funcionando, 333-822-3208. Nos hacen una pregunta que si ahí en el Hospital Lomas Providencia, en la Clínica de Fertilidad, tienen, dice, buenos días, me pregunto si en el Hospital Lomas Providencia el doctor tiene clínica de fertilidad y o banco de esperma. Vámonos con esta pregunta, regresamos. No, pusiste otra canción al principio. A ver, Toño, ¿a dónde andas, Toño? Pon la canción del que va a hacer pipí. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros mi buen amigo el doctor Dagoberto García, ginecobstetra, bueno, experto en varias áreas, ahorita hablando del diagnóstico prenatal. Él es director del Hospital Lomas Providencia. Dentro de las instalaciones del Hospital Lomas Providencia, la clínica de fertilidad tiene banco de esperma en la clínica. A ver cómo está la cosa. Por supuesto. Dentro del hospital está obviamente la clínica de fertilidad, y esta clínica de fertilidad que se llama IMER, pues cuenta con todas las herramientas y con toda la tecnología para condicionar que una paciente que no puede embarazarse de forma natural, pues pueda con cualquiera de estas técnicas embarazarse. Y obviamente dentro del armamentarium también se cuenta con bancos de semen, bancos de ovocitos, porque también ya en la actualidad tenemos que hacer algunas técnicas de donación de ovocitos para poder lograr la fertilización in vitro y con ello lograr el embarazo, ¿no? Esto es, me quiero imaginar, por ejemplo, el banco de ovocitos de los óvulos. De los óvulos, no sé, una mujer de 30 años que ya tuvo un hijo, pero no sabe si quiere otro y le diagnostican un cáncer de ovario. ¿Se vale ahí? O, sí, claro, sí, inclusive. ¿O cómo está la cosa? Hablando de pacientes para proteger sus ovocitos, estas pacientes que van a ser radiadas o que van a pasar quimioterapia, que obviamente pues las gónadas son las que más sufren con este tipo de tratamientos, nosotros podemos tomar ovocitos y congelarlos y tenerlos como en un banco para cuando se requiera tener esos ovocitos listos para una fertilización. Lo mismo en varones, con los varones que tienen algún seminoma, por ejemplo, que hay que dar quimioterapia, son candidatos a también tener en banco de semen. Pero bueno, hay parejas que no se pueden embarazar porque uno u otro no tienen la característica de producir o ya sea espermatozoides o ya sea ovocitos.
Y entonces, si la paciente, su pareja no produce espermatozoides por algún proceso inflamatorio, por un proceso que tuvo durante su desarrollo, entonces se hacen lo que se llaman selección de esperma de banco para hacer la fertilización en la paciente, lo que es un embarazo heterólogo, ¿no? Donde el esperma no es del varón, pero sí se puede obtener del banco. Qué cosas, ¿no? Ahora, qué impresionante. A mí nunca se me olvida aquella mujer en la Unión Americana que le diagnosticaron a su hija atrofia uterina. Atrofia. Atrofia uterina, y la mujer no dijo nada, pues se cuidó, pero todo se cuidó, su salud, dieta, todo. Se casa la hija y le dice, hija, pues tu diagnóstico es este y nunca vas a poder tener hijos, pero yo me cuide y mi matriz está viable. Así de que en el momento que tú quieras, tus ovarios sirven y el espermatozoide y yo te presto mi matriz. Claro. Y tuvo 2 hijos nietos. Y dice, ya, hija, porque yo ya... Claro. Sí, digo, está bien para el probete. Está bien el probete, pero ya, casos impresionantes Sí, de ¿no? la tecnología. Y ¿no? bueno, aquí nos vamos a la parte del amor, ¿no? En donde, ¿qué trascendente es para alguien ver todo este impacto que puede tener y cómo estar previniendo a futuro una patología? La visión, ¿no? ¿verdad? Pero fincado en el amor, ¿no? En donde... Sí, no, sí. Donde la madre... Que va a andar rentando matrices de quién sabe Sí, quién. no. Yo me cuido y en su momento yo le voy a prestar la matriz a mi hija, Y ¿verdad? aquí está tu bebé que es tuyo, ¿verdad? Tuvo Entonces, 2, uno, y apúrate, hija, con el otro, o ¿cuántos más quieres? Esa ¿no? parte, pues, verdaderamente es impresionante. Hoy eso se puede hacer. Hoy logramos eso. Y la verdad es que sí se han tenido excelentes resultados en la clínica y sobre todo resultados que están dentro de los parámetros de tabuladores mexicanos, ¿no? Porque luego ya tenemos clínicas que vienen de Estados Unidos y pues ya sabes, tienen, pues, si no los mismos resultados, un poco menos, pero sí son muy, muy caros, ¿no? En el hospital, gracias a toda esa coyuntura del médico que se preocupa por la salud de la paciente mexicana, tenemos costos muy atractivos, ¿no? Excelente, perfecto. ¿Teléfono? 3642-1690 y 3642-1668. No es que le quiera apurar así como corriéndole, porque ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 4 minutos, doctor. Bueno, vamos a hablar de las técnicas invasivas y voy a hablar casi nomás mencionarlas. Vamos a hablar de la biopsia corial, que esta biopsia no es otra cosa que tomar células del corion durante el embarazo. Generalmente la realizamos entre la 11 y la 12 semana. ¿Qué es corion? Corion es la placenta. Ah, hábleme en español, pues como corion. ¿Vas a saber qué es? Tiene que cultivarse, doctor. Pues claro. Bueno, no esta sabemos, placenta. Esta placenta durante el desarrollo nos da un sinnúmero de oportunidad de poder identificar alteraciones. Como ya hablábamos de las cromosomopatías, esta técnica se realiza entre las 11 y las 12 semanas. Y luego tenemos la amniocentesis. La amniocentesis es la toma de líquido que se produce en el embarazo y que tiene una gran cantidad de células ahí en el líquido, y estas células se cultivan y también nos sirven para hacer diagnósticos de cromosomopatías. Y con ello, pues en cierta manera estamos asegurando un diagnóstico que lo habíamos sospechado por las técnicas de ultrasonido y por las técnicas de marcadores específicos, y con ello pues ya tenemos ahora sí la certeza al 100% de que el bebé pueda tener una patología, ¿no? O sea, y finalmente... el tercer trimestre, o sea, desde el 3 meses, ¿no? Así es, o al sea, tercer desde mes. al tercer mes, ¿verdad? Y finalmente tenemos una técnica que se llama funiculocentesis. Esta técnica no es otra cosa que tomar sangre del cordón del bebé, que nos permite diagnosticar alteraciones que tienen que ver con la sangre. Aquellas alteraciones como talasemias, plaquetopenias, en fin, pero ya son diagnósticos más específicos y que generalmente están enfocados cuando la paciente ya los tiene de forma hereditaria y que tenemos que hacer la búsqueda directa para esa paciente, ¿no? Esas son las técnicas invasivas. ¿Por qué son invasivas? Porque obviamente son punciones y no están exentas de riesgo. Tenemos más o menos un 2% de pérdidas fetales por su utilización. Ay, está cañón, mejor Está que cañón. nazca, ya después veremos. No, porque precisamente para eso son, para que en cierta manera disminuyamos el riesgo de no esperarnos hasta el final del embarazo. ¿Por qué? Porque hay algunas enfermedades, algunas patologías que son no concebibles para la vida.
Órale. A ver, algo tan sencillo como es que el bebé no le nazca bien el cerebro, se le desarrolle, eso ya es fácil de diagnosticar. Sí, lo hacemos por ecografía. En la semana 12-13 ya estamos viendo lo que se llama anencefalia. Esto es, no tiene cerebro el bebé y el bebé obviamente pues puede desarrollarse, puede seguir su curso del embarazo, pero al momento que nace prácticamente tiene 1 o 2 horas y fallece ese recién nacido, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene cerebro. Seguro que no sobreviven, digo, porque no sé, Bueno, la cámara, ¿cómo se llama? Bueno. No. ¿Para qué nos metemos? Sí, no se meten broncas, doctor, Sí, pues porque dije, bueno, hay diferentes niveles, ¿no? hay niveles. Y hay algunos que pueden salir, ¿no? Pero no nos metamos en camisa de 11 varas. Ahorita que está tan sensible el tema político. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Tenemos, ahora sí, la recomendación lógica de que toda mujer que está embarazada tiene que ir a su ginecólogo, a su obstetra. Sí, tiene que acudir a su consulta y se recomienda por regla general que la paciente tiene que tener por lo menos 3 consultas previas al nacimiento y por lo menos una revisión con ultrasonido. Lo ideal, 5 consultas y 2 revisiones con ultrasonido. En esta revisión por ultrasonido, yo veo que los ginecólogos cada día es como, no sé, el estetoscopio del cardiólogo, el electrocardiógrafo, o sea, ya es como una herramienta en donde es mi brazo derecho. Sí, muy básica, es decir, nosotros en la consulta ordinaria hacemos un rastreo de 3-4 minutos, suficiente para determinar si hubiera alguna alteración. En los estudios más enfocados a malformaciones, el estudio dura hasta 1 hora. El tiempo se nos fue rapidísimo. Teléfono, doctor Dagoberto García. Sí, estamos en el Hospital Lomas Providencia y el teléfono es 3642-1668 y 3642-1690. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo Toño aquí en los controles, Abby allá en Austin, Jesse en los teléfonos, Rosy en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana con el tema gastritis alcalina. Que Dios los bendiga, vámonos.